inspirado por el Señor para hablar un poquito de ello. Pero no solamente tanto para hablar acerca de la historia, sino del verdadero significado y lo que esto representa para nosotros. Mire, nosotros sabemos que son 4 evangelios. El profeta nos enseñó que, bueno, la Biblia nos dice que en el libro de Apocalipsis hay 4 seres vivientes alrededor del trono. Esos mismos 4 seres vivientes fueron los que Ezequiel vio en el Antiguo Testamento. Y cada uno de esos seres vivientes, bueno, uno de ellos está representado por un león, otro por un buey, otro por un rostro de hombre y el cuarto por un águila volando. Ahora, el hermano Branham dijo que los 4 evangelios fueron puestos como guardas, apostados como si estuvieran en 4 esquinas para poder resguardar al libro de los Hechos, los 4 evangelios. Ahora, cuando el hermano Branham habla de usted sabe, el pueblo de Israel tiene el Pentateuco, que se le llama, que son o la Torá, que son los primeros 5 libros con los que está conformado el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí, bueno, son 4. Ahora, el hermano Branham dijo, cuando él habla usted sabe, de esos 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, son 4 evangelios. Pero acá en el Antiguo Testamento son 5 los libros que forman la Torá. Pero el hermano Branham, cuando habla de ellos, solamente menciona al libro de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Parece que él, y yo no digo que él, y no creo que el profeta lo haya hecho por ignorancia, yo creo que él sabía exactamente de lo que estaba hablando. Él omitió a Números. Bueno, pero ¿por qué omitió a Números? Porque para los judíos el libro de los Números es el libro de los sucesos o de los hechos. O sea, había 4 libros que aún en el Antiguo Testamento estaban protegiendo al libro de los hechos o sucesos de ellos, lo cual es el libro de Números. Ahora, pero en el Nuevo Testamento, cada uno de estos evangelios, y eso prácticamente cualquier escritor que ha escrito un comentario sobre los 4 evangelios, lo ha colocado cada uno de esos evangelios, o lo ha identificado, mejor dicho, con cada uno de esos 4 seres vivientes. Ahora, desde luego que hay diferencia quizá entre uno y otro, pero nosotros tomamos, o yo tomo la referencia que el profeta nos da. Por ejemplo, Mateo está identificado con el león. Ahora, yo quiero que noten cómo es que cada uno de estos animales tienen una peculiaridad. Dios pudiera haber puesto en vez de un águila una paloma. Dios pudiera haber puesto en vez de un león, haber puesto un tigre. Dios pudiera haber puesto en vez de un buey, hubiera puesto un caballo, etcétera. Pero Dios, cada uno de aquellos 4 animales que están delante del trono, Dios los puso con un propósito. Por ejemplo, Mateo, que es el primer evangelio con el cual comienzan los 4 evangelios, el profeta dijo que el Mateo está representado por el león. Recuerde, en el Antiguo Testamento, alrededor de lo que era el tabernáculo, en el Antiguo Testamento estaban apostadas las 12 tribus, 3 por cada lado. Y aunque eran 12 tribus alrededor del tabernáculo, cada una de esas tribus estaba representada por una. O sea, estas 3, había una que la representaba, y esa una que la representaba tenía una bandera, y esa bandera con la cual se representaban esas tribus tenía una efigie, una imagen en ella. Por ejemplo, mire, yo ahorita desde luego no es mi tema, pero solamente le estoy diciendo esto, quizá algún día lo veamos con detenimiento, cómo es que cada una, me explico, eran 3, 3 y 3, 3 por 4, 12 tribus. En cada lado, haga de cuenta que ese es el tabernáculo, en cada lado, aquí había 3 tribus, aquí 3 y aquí 3. Pero estas 3 de aquí tenían un solo representante. Estas 3 de aquí tenían un solo representante, estas 3 de aquí tenían otro representante, y aquellas 3 de ahí tenían un solo representante. Y cada uno de esos representantes estaban, las banderas que ellos tenían la efigie de uno de estos 4 seres vivientes. Por eso, estos 4 seres vivientes usted los encuentra al principio de la Biblia, a la mitad de la Biblia y al final de la Biblia. Ahora, los 4 evangelios. Mateo estaba representado por el león. Ahora, el león, yo creo que todos sabemos eso, está o representa al rey de los animales salvajes. El hermano Branham dijo que él había estado en África, y usted sabe, un elefante en tamaño es mucho más grande que un león.
Es más, quizá una cebra en tamaño es mucho más grande que un león. Pero dijo el hermano Branham que él le había tocado estar, que todos los grillos, todos los animales estaban haciendo ruido ahí en la selva. Dijo, pero solamente bastaba que un león rugiera y todos, dijo, hasta el más pequeño insecto que estaba haciendo ruido guardaba silencio. Ahora eso es lo que el profeta le tocó ver. Ahora, ¿por qué? Porque el rey o el león es el rey de los animales salvajes, sin importar cuál sea el tamaño de los demás animales, ellos saben. Ahora, ¿por qué? No es porque en sí el león, usted sabe, él haya dicho, se haya como un dictador y haya dicho, a ver, todos los demás me tienen que obedecer, sino porque es una posición que Dios le dio. Recuerde, el ser humano mejora en muchos aspectos, los animales no. En todo lo que tiene la creación, usted no ha visto que las aves, la manera en que hacen sus nidos la mejoren, sigue siendo la misma que al principio. Con el hombre no es lo mismo. El hombre va progresando, va mejorando. Los animales no, ellos están exactamente en la misma posición y en la misma condición que estaban en el principio cuando Dios los creó. Ahora ese es Mateo. El segundo evangelio, que es el evangelio de Marcos, es representado por el buey. Los estudiosos dicen que el buey es el rey de los animales domésticos. Entonces aquí ya llevamos dos reyes: el león, el rey de los animales salvajes; el buey, el rey de los animales domésticos. El tercer evangelio, que es el de Lucas, solamente estoy dando esto como una introducción, está representado por el hombre. Y el hombre es reconocido como el rey de la creación. Ahora, nosotros somos la creación, Dios es el creador. Pero dentro de toda la creación no hay alguien más alto ni por encima del hombre. O sea, el hombre es el rey de la creación. Finalmente, Juan, el evangelio de San Juan, el cual está representado por un águila, y el águila es la reina de las aves. El profeta abundó mucho sobre eso. Dijo que el águila es el animal que puede volar más lejos. Pero hay una cosa que yo no sé si el hermano Branham la dijo, no recuerdo haberla visto, pero los estudiosos dicen, qué cosa, y mire cómo esto es maravilloso, que el águila es el único animal de toda la creación que puede mirar directamente al sol. Si usted se queda mirando al sol, algo le va a pasar en las pupilas de los ojos. Me refiero, usted sabe que el hermano Branham, cuando fue a la India y que traían a aquel hombre arrastrando como un perro, que lo traían incluso con una cadena en su cuello, que estaba completamente ciego. ¿Cuál es la razón? Porque el hombre había quedado ciego. Él mismo lo confesó, que porque él creía que el sol era un Dios, y él, en su manera de estar venerando a ese Dios que él creía su Dios, lo estaba mirando fijamente por un tiempo quizá bastante prolongado, de tal manera que la luz del sol, al verlo directamente, le había dañado la retina de los ojos. Entonces, mire, el águila tiene algo más que ni siquiera nosotros como seres humanos tenemos. Ahora, y no es, hermano, como le he dicho, los animales no han mejorado, no han evolucionado desde que Dios los creó. Ellos siguen siendo los mismos. Dios los creó de esa manera y así es como ellos son. Pero mire, mi tema está enfocado al tercer evangelio, el cual fue escrito por Lucas, que representa al hombre, que es el rey de la creación. Mire, Lucas, a diferencia de todos los demás escritores de la Biblia, todos los estudiosos coinciden en que Lucas no era judío, sino que era gentil. Ahora, uno dice, bueno, ellos ¿en qué basan su comentario? En que el apóstol Pablo debe de ser en Colosenses, cuando habla y menciona nombres, menciona a los de la circuncisión y habla de varias personas. Ahorita no tengo la escritura, de varias personas que son judíos. Y no menciona a Lucas, pero cuando habla de los de la incircuncisión, habla de gentiles, y ahí él enfrasca o cataloga a Lucas. Bueno, ¿por qué Dios tendría que incluir
a un gentil en el canon de todos los escritores de la Biblia si todos eran judíos? ¿Por qué Lucas no? Mire, quizá estas palabras del profeta nos van a ayudar a entender. Mire, en Hebreos capítulo 2, parte 3, párrafo 289, dijo el hermano Branham: ahora, ¿se han fijado cuando nosotros votamos por un presidente que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero? Por cuanto él conoce las dificultades de la vida de un granjero. Ven, él quiere a alguien que lo entienda. Ahora, nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero entonces, dentro de los evangelios de Jesucristo, Dios permitió que uno de ellos fuera un gentil. ¿Para qué? Para que se pudiera identificar con nosotros como gentiles. Como dijo el profeta de Dios, para que nos pudiera entender. Por eso, mire, yo lo he dicho y para mí esa es una convicción, que todos los evangelios, toda la palabra de Dios inspirada, todos los evangelios están correctos, pero para mí hay un evangelio que tiene tantas cosas con las cuales yo como gentil me puedo identificar, y es el evangelio de Lucas. Mire, hace rato platicaba con los hermanos y les decía que todos los evangelios, a veces uno piensa que porque ellos están narrando la historia de los eventos en tiempo presente. Ojalá y usted entienda a lo que yo me refiero. O sea, que la Biblia habla de cosas, cada capítulo lo va narrando como si estuviera sucediendo en ese momento. Pero el hecho de que cada uno de los escritores haya narrado, haya escrito lo que iba pasando en el tiempo presente, no era como un diario. ¿Usted sabe lo que es un diario? Que una persona puede ir escribiendo día con día aquello que está aconteciendo. Todos los eruditos coinciden, o la mayoría de ellos, que los evangelios fueron escritos 30 años después de la muerte de Jesús. O sea, no es que Mateo iba con Jesús y entonces él ve que Jesús multiplica los peces y los panes, inmediatamente comienza como si fuera un noticiero a escribir el evento. En este momento yo estoy viendo que Jesús está multiplicando los peces y los panes. Marcos, cuando ve que Jesús maldice la higuera, no es que en ese momento él saque un papiro con una pluma o algo y comience a escribir. En este momento yo veo que Jesús maldice la higuera porque va a ella en una temporada que no tiene fruto y no encuentra fruto en ella y pronuncia una maldición sobre ella. No. Pasó mucho tiempo. Pasaron 30 años después de que Jesús murió y entonces cada uno de ellos, bueno, no todos, 3 de ellos, Mateo, Marcos y Juan, comenzaron a recordar las vivencias que habían tenido con Jesús. Todos sabemos que Juan era parte del grupo, Mateo era parte del grupo, Marcos era parte del grupo, pero aquí hay una diferencia: Lucas no era parte del grupo. ¿Dónde estaba Lucas cuando Jesús estaba predicando? No sabemos, estaba en alguna parte. Él ni siquiera en sus más remotas imaginaciones iba a pensar que algún día le tocaría escribir uno de los evangelios más hermosos que se han escrito sobre la vida de Jesús. Si usted nota, el libro de Lucas comienza diciendo eso. Lucas, siendo gentil, él aclara. Él no dice que él vio. Es hermano, él no dice ser testigo de las cosas que sucedieron. Pero Lucas comienza diciendo que él indagó con aquellos que sí fueron testigos. Pero mire, aquí es donde yo quiero pensar en algo y lo voy a llevar ahorita en unos momentos. Si usted ve algo, no se necesita mucha fe para creer en lo que ha visto. ¿Es verdad? Por ejemplo, Mateo
Y mire qué cosa tan maravillosa, lo escuchábamos apenas el viernes, cómo es que el profeta de Dios ilustra tan precioso lo que fue la creación de los peces y los panes, o la multiplicación, mejor dicho, no fue creación, fue multiplicación de peces y los panes. Y él lo pone de una manera muy tremenda. Él dice que cuando aquel niño llegó con aquellos peces y aquellos panes, dijo, los peces y los panes ya estaban allí. Solamente que al sacar uno, allá aparecía otro. Fue una cosa maravillosa. Pero si, vamos a suponer, usted y yo somos Mateo, somos parte del grupo. Vemos que la multitud que sigue a Jesús está hambrienta y que no tienen qué comer. Y entonces, no por azar, sino porque estaba dentro de la predestinación de Dios, aparece ahí un niño. Ahora, imagínense él, no sabemos con qué esfuerzo él pudo haber obtenido aquellos peces y aquellos panes. Pero yo quiero decirle algo, cualquier cosa en las manos de Dios, lo poco se hace mucho. Ahí está demostrado. El niño trajo los peces y los panes, los puso a disposición de Jesús. Imagínense qué cosa tan maravillosa debió haber sido, que dice la Biblia que le sobraron 12 cestas. El niño que apenas trae una cesta con unos cuantos peces, creo eran 5 peces y 5 panes y 2 peces, regresar a su casa, no con 5 panes y 2 peces. Si sobraron 12 cestas, ¿qué cree usted que se debe haber llevado? Al menos era justo que una cesta le tocara a él, ¿o no? Entonces él no regresó con lo mismo con lo que llegó. La bendición fue mayor que con aquello que le había llegado. Ahora, Mateo, que escribió eso, él no necesitaba fe para creer eso, él solamente lo había visto. Y él estaba escribiendo lo que él había recordado, que sabía que era cierto, porque a él nadie le contó esa historia, él la había visto. Marcos, cuando Jesús va y maldice la higuera. Ahora, si usted nota, él se acordó de aquel evento, de que Jesús va, se acerca a la higuera esperando encontrar un fruto. Ahora, no es que la higuera fuera estéril, la Biblia dice que no era temporada de higos. Pero Jesús tenía hambre. Mire, muchas veces uno para servir a Dios le presenta pretextos y a veces lo que aparentemente son justificaciones. La higuera, bien, si hubiese justificado diciendo, pero es que no soy fértil en esta temporada, no tengo fruto, pero con todo y eso Jesús necesitaba fruto. ¿Qué nos enseña eso? Que uno, mire, porque a veces uno dice, Señor, yo no voy al servicio, y a veces uno dice, Señor, es que tú entiendes. Hermano, ¿qué cosa Dios no entiende? Yo no fui al culto porque no tenía dinero. ¿Usted cree que esa es una justificante delante de Dios? De otra manera, Dios, o hay gente que dice, bueno, Señor, aquí tengo 2 cosas. Tengo, o pago un transporte para ir al culto, o compro las tortillas del día de mañana. Cualquier persona puede decir, sí, hermano, no, usted, hermana, compre las tortillas, no se va a quedar sin comer. Lo que pasa es que nos hace falta conocer a ese Dios sobrenatural, ese Dios del cual nosotros hemos escuchado, pero que no hemos experimentado. Y al decir yo me incluyo también allí. Hemos escuchado, pero nunca hemos experimentado. Dios le estaba requiriendo un fruto, y no es porque Jesús fuera injusto. Le estaba requiriendo un fruto a la higuera. Cuando la higuera no dio fruto, el Señor dijo algo. Escuche, dijo, nunca más vuelva a comer alguien fruto de ti. La creación, usted puede decir, bueno, esas flores, ¿qué percibe? No percibe nada. La higuera se sintió tan mal porque, hermano, al Jesús decirle que nunca nadie más, ahora Jesús nunca le dijo maldita seas, yo no encuentro eso en la Biblia. Jesús le dijo nunca nadie coma fruto de ti.
La higuera se sintió tan mal. ¿Cómo es, hermano? ¿Cómo es de ser una planta que año tras año, temporada tras temporada daba su fruto? Porque mire, yo creo que para cualquier árbol que da fruto o da flor, eso es lo mejor que él le puede ofrecer a Dios. ¿Usted cree que un naranjo no se sentirá satisfecho con su creador de dar naranjas? De producir naranjas, la vid, etcétera, etcétera. Esa higuera, mire, si por decreto de Jesús, ella nunca, por palabras de Jesús, nunca iba a producir un higo más, ¿de qué le servía la vida a ella? Ahora, hermano, esa es una lección para nosotros muy tremenda. Si esa higuera no iba a producir un fruto más, ¿de qué le servía? Porque mire, y hasta ahorita lo estoy pensando, Jesús nunca le dijo: higuera, te vas a secar desde la rama más alta hasta la raíz. Jesús no le dijo eso. Solamente le dijo: nadie, nunca, nunca, nunca vas a producir un higo más. Y sabe una cosa, las palabras de Jesús fueron verdad. Porque un animal seco, un árbol seco no puede producir nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo el profeta, a las siguientes 24 horas Jesús ni siquiera notó eso. Nunca les dijo: hey, miren, hermanos, quiero mostrarles. ¿Se fijaron lo que les dije a la higuera? Miren en qué condición está. No, fue Pedro el que notó aquello. Pasaron por el mismo sitio, quizá por la misma vereda. Y mire, yo les he dicho que en Israel las higueras no son árboles como aquí en México, que usted tiene que plantarlas. En Israel, del mar de Galilea hacia el norte, las higueras nacen solas. ¿Qué le parece? Por ejemplo, aquí en esta área hay mucho árbol de pirul. Usted no tiene que preocuparse, bueno, vamos a plantar aquí demasiados árboles de pirul para que haya. No, salen solos. Es como en Durango, los mezquites. Nadie tiene que andar reforestando. Vamos a plantar mezquites para que no se acabe. No, salen solos. Bueno, claro, por medio de una semilla, eso lo entendemos. En Israel las higueras son de esa manera. No es alguien que tenga un huerto y diga que voy a poner una granada, una higuera, lo que sea. No, esas salen solas. Pero esa higuera se sintió tan avergonzada, porque ¿cuántas higueras no habría ya a su alrededor? Se sintió tan avergonzada de no tener fruto que se marchitó. Mire, cuando el hermano Branham habla de Ananías y Zacarías, todos sabemos la historia. Que cuando ellos trataron de engañar al Espíritu Santo al decir: vendemos la propiedad en tanto, y no era cierto. Ahora, como bien les dijo Pedro, ustedes no estaban obligados. Pero ¿para qué quieren engañar a Dios? La Biblia dice que cuando Pedro dijo eso, ahí cayó Ananías, muerto. ¿Sabe usted lo que dijo el hermano Branham? Mire, esto quiere decir, hermano, que las palabras de Pedro, bueno, ciertamente él era un ser humano, pero aquellas palabras que él habló fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, no sabemos si ellos eran ancianos, si eran de mediana edad, no sabemos. Pero aquellas palabras que le dijo Pedro a ellos fueron tan impactantes que dijo el hermano Branham, les dio un paro cardíaco. Esa es la única manera que un hombre, a menos que sea un accidente, pero si no es así, es la única manera que un hombre o una mujer se puede morir así. Ahora Jesús, hablando de la higuera, él le habló con tal convicción que la higuera, siendo no un ser humano, sino siendo un árbol, se secó. Y efectivamente se cumplió lo que dijo Jesús, que nadie iba a volver a comer fruto de ella. Y así fue. Ahora, Marcos, ¿quién fue testigo de eso? Él no requería fe para creer eso. Él lo había visto. Y uno puede narrar historia tras historia que escribió Mateo, Marcos y Juan, y podemos decir la misma cosa. Ninguno de ellos requirió fe porque ellos habían sido testigos de ello. Iban caminando Jesús día a día con Jesús, iban caminando con Jesús día a día, paso a paso, y habían sido testigos de los acontecimientos.
Pero hay una gran diferencia con Lucas. Lucas no anduvo con Jesús. Mire, los escritores dicen, y eso está de acuerdo con la Biblia, que Lucas ni siquiera conoció a Jesús. Entonces usted dice, bueno, entonces ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo es que él se involucró con el movimiento de Jesús? La Biblia dice en Hechos 16, y usted dice, ¿y por qué tiene esa certeza? Porque Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos en Yotuel, en tercera persona. Pero a partir de Hechos 16, Yotuel, ¿qué sigue de ahí? Nosotros. A partir de Hechos 16, cuando Pablo realiza su segundo viaje misionero a Troas, Lucas comienza a escribir los eventos en cuarta persona. Fuimos, estuvimos, hicimos. ¿Qué le parece? Ahí es cuando Lucas y Pablo se conocen, y seguramente el testimonio de otro que también no había sido parte de la multitud de Jesús, pero que aún así había conocido a Jesús, no en la carne, sino en el poder de su resurrección, en lo que Jesús había sido después de haber venido a la tierra. Porque Jesús dijo, yo vengo de Dios. Él había venido de Logos y regresaba a Dios, regresaba a ser el Logos, que fue lo que Pablo se encontró. El testimonio de Pablo debió de haber sido tan impactante que eso convenció a Lucas. Y dijo, este hombre está hablando de algo que es real. Pero entonces, la manera en que el evangelio de Lucas fue escrito es que, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero Dios le dio la inspiración a él. Y él, sin haber sido testigo de las cosas, va e indaga. Quizá comenzó con alguien, oiga caballero, usted fue, ¿se acuerda? De hace 30 años. Que hubo un hombre llamado de Jesús. Oh, sí, yo me acuerdo, sí, yo anduve con él, fue parte de la multitud. ¿Qué fue lo que vio? Vi esto. Lucas escribiendo. Escuche, eso cualquier persona, cualquier buen investigador lo puede hacer. Pero a mí personalmente, lo que me llama la atención es la manera en que Lucas comienza a escribir su evangelio. Y él dice, habiendo muchos, porque había muchos que intentaron, otros lo lograron, a poner en orden la historia. Bueno, ok, la historia nadie la puede modificar. Pero aquí hay algo importante que espero que para usted tenga el mismo efecto que para mí. Poner en orden la historia de las cosas, de los eventos. Pero aquí está la cosa importante, que entre nosotros han sido ¿qué? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Han sido qué? Mire, esta palabra. Lucas no dijo, bueno, para comenzar, aquí hay algo. Lucas, mire, y esto nos va a ayudar a nosotros, espero que lo hagan esta tarde. Para Lucas, todo lo que él había investigado, lo que había escuchado, era cierto. Para Mateo era cierto. Para Marcos era cierto. Para Juan era cierto. ¿Cómo no iba a ser cierto si ellos lo vieron? Pero que un hombre que no vio nada, y escuche, pero el asunto, lo más tremendo es que Lucas no dijo son ciertas. ¿Qué dijo? Son ciertísimas. O sea, para que no quepa una pizca de duda, las cosas que entre nosotros, que es algo ciertísimo, es algo más que cierto todavía. O sea, esto a mí me hace pensar que para Lucas, las cosas que él había escuchado de todos los testigos que aún sobrevivían en el tiempo que él escribió el evangelio, de lo que Jesús había dicho y había hecho, eran más que ciertas. ¿Le suena algo? En una ocasión, mire, porque al final de cuentas este es mi tema, a este punto es a donde yo lo quiero llevar. En una ocasión hubo una mujer, una mujercita viuda y pobre,
Ahora, ¿para qué sirven esas historias? Para traernos a un Dios, a un tiempo presente. Una mujer estaba ahí cocinando, estaba haciendo lo que ella debería de hacer. Y un profeta de Dios junto con otros hermanos estaba ahí en la mesa. Estaban comentando de un evento reciente. Mire, por eso me gusta tanto, hermano, por eso quiero decirle, si usted no viene los viernes no sabe de lo que se pierde. El profeta, cuando habla de la multiplicación de los peces y los panes, él directamente ahí, eso fue lo que nos dijo el viernes, lo lleva a la creación de ardillas. Los peces ya estaban ahí en el canasto y los panes ya estaban allí, pero las ardillas no estaban allí. Fue algo que fue traído directamente por la palabra hablada de Dios. Mire, los hermanos que andaban con el hermano Branham, usted sabe, una vez hablamos de esa historia, cómo es que el hermano Tony Sable en la noche cuando oró dijo, Señor, para mostrar que lo que el hermano Branham nos ha dicho es la verdad. Pero al menos ellos vieron que al final de la historia el hermano Branham llega con las ardillas allí. Pero usted y yo no las vimos. Mire, por eso estoy hablando de Lucas, que es un gentil, porque esa es la clase de fe que Dios nos demanda a nosotros. Que usted y yo podamos decir que esas cosas no es que sean ciertas, sino que son ciertísimas. Ahora, fíjense, Lucas está diciendo que esas cosas han sido ciertísimas. O sea, que para él no había una sombra de duda, no aquello que él había visto, sino que aquello que él había leído era más que la verdad. Eso es algo ciertísimo. Es algo, ahora hermano, con decir que algo es la verdad es demasiado. Pero decir que algo es más que la verdad, eso va más allá todavía. Con que Lucas hubiera dicho que las cosas que él había escuchado y que había escrito y que estaba intentando escribir eran ciertas, eso era suficiente. Pero él no quiso dejar la cosa allí. Dijo, son ciertísimas. Esta mujer de la que estamos hablando, el hermano Branham está hablando, ¿cómo es que el Señor le había permitido traer a existencia aquellas ardillas? Una inspiración bajo a ella, y estando a la cocina sale al comedor. Ahora, yo nunca he estado en la vivienda de ellos, no sé cómo está, solamente estoy tratando de imaginarla por lo que yo escucho al hermano Branham. De la cocina pasa a la mesa donde él estaba narrando a estos hombres esas cosas, y el profeta, para poder ponerle un fundamento a su relato, dijo, hermanos, yo creo que el mismo Dios que le proveyó, que le creó un carnero a Abraham, ¿usted se lo creo? Eso es lo que dijo el hermano Branham. Porque recuerde, cuando Abraham dejó a sus criados y les dijo, la Biblia dice que iban a 3 días de camino, o iban a 3 días de camino, dijo, ustedes espérense aquí, yo y el muchacho vamos, y yo y el muchacho vamos a regresar. Esa era la certeza que tenía Abraham. Ahora, mire, parecía, y qué bueno que Abraham no les reveló el secreto y no les dijo a qué iba. ¿Qué tal si les hubiera dicho, sí, miren, yo ahorita vengo porque voy a sacrificar al muchacho, lo voy a degollar, el muchacho va a sangrar y entonces va a quedar ahí muerto y luego voy a regresar yo y él, o él y yo? ¿Qué hubieran pensado? Este hombre está loco. ¿Cómo que después de matar a su propio hijo todavía está diciendo que va a regresar con él vivo? Porque eso es a lo que se refería Abraham. Iba a regresar no con un cadáver en los brazos, sino con un muchacho vivo. Ahora, esa era la fe que Abraham tenía, esa era la certeza. Recuerde, el hermano Branham dijo que Abraham no era judío, él era gentil, porque él era de Ur de los Caldeos. Entonces, piense usted Abraham diciendo, yo y el muchacho vamos y yo y el muchacho regresamos. Pero aquí está lo importante. Dijo el hermano Branham, tan lejos de la civilización que ellos iban, no era posible encontrar un carnero.
Porque si anduviera un carnero solitario, porque la Biblia no dice que encontró una manada de carneros, él encontró un solo carnero porque uno solo era suficiente, uno solo era lo que Abraham necesitaba. Dijo el profeta, aquel lugar estaba infestado de animales salvajes que se lo iban a comer. Pero entonces, ¿cómo es que entre los matorrales aparece un carnero con los cuernos trabados ahí? Dijo el profeta de Dios, era Dios quien lo había creado. Bueno, esa historia sirvió como un fundamento para que el profeta dijera, yo creo, hermanos, que el mismo Dios que le proveyó a Abraham un carnero es el mismo Dios que me proveyó, que creó aquellas ardillas. Porque tenía que ser Dios. ¿Qué hombre tiene la facultad para hablar algo de donde no hay y que aparezca? Ningún hombre, no importa quién sea. Ese tiene que ser Dios mismo. Hermano, cuando los hombres escucharon, creo entre ellos, sí, el hermano Branham dice que creo iba Roy Robertson. Roy Robertson, él no había andado con él de cacería. Él lo escuchaba, oh, qué cosa, qué testimonio tan tremendo el que el hermano Branham está dando. Pero una mujercita sale de la cocina y dice, hermano Branham, eso que está usted diciendo es más que la verdad. Decir la verdad ya es mucho. Porque la gente, ¿cómo podía tener la certeza si ellos no estaban allí? Ahora mire, hay cosas que son medianas, bueno, hay cosas que no son creíbles, hay otras que son medianamente creíbles y hay cosas que todo mundo las cree. Pero las cosas que son increíbles, el profeta las llamó, es que es una paradoja. Es algo increíble, pero que es la verdad. Ahora, ellos, cuando esta mujer dice esa expresión tan maravillosa, esto es, no la dejó así al decir eso es la verdad solamente. Ahora, decir la verdad es que ella estaba aceptando como cierto aquello. Pero decir eso que usted ha dicho, hermano Branham, es más que la verdad, es que ella estaba aceptando que aquella historia que el profeta estaba narrando era ciertísima. Yo no puedo encontrar otra manera de poder explicarlo. Ahora, Lucas, regresemos a Lucas. Lucas, conocido como el médico amado, así lo llamó el apóstol Pablo en Timoteo. Sabemos que él no conoció a Jesús personalmente, sino que él y Pablo se conocieron en Troas en su segundo viaje misionero. Ahora mire, Lucas tiene algo, un toque especial. Por lo que Pablo dice, Lucas era médico de profesión, así lo llamó él, Lucas, el médico amado. En 2 de Timoteo 4, cuando él dice, solo está conmigo Lucas, el médico amado. Ahora mire, se ha dicho que el pastor ve a las personas en su mejor aspecto, el abogado en el peor, pero el médico las ve tal y como son. ¿Por qué? Lucas, así es como él veía a las personas, como seres humanos en su justa dimensión, ni más pequeñas ni más grandes, exactamente como eran. Por eso, el Evangelio de Lucas está lleno de historias que los demás, que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan incluyeron cuando ellos escribieron sus evangelios. Y no porque ellos las hubieran ignorado. Hermano, ¿usted cree que Mateo, Marcos y Juan no se dieron cuenta cuando un doctor de la ley le hizo una pregunta? Esa pregunta a Jesús ya se la habían hecho antes. ¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Que no era lo mismo que el joven rico le había preguntado a Jesús. Y mire, ¿por qué Jesús les contesta diferente? Él le va a contestar a cada persona de acuerdo a su condición. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Y a mí me gusta tanto esto. Porque Jesús trata con las personas individualmente, no como grupos.
¿Es verdad? ¿Por qué el maestro de la ley, cuando le dijo Jesús, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? ¿Por qué el Señor no le dijo, ve, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo? Yo le pregunto, ¿el joven rico y este maestro de la ley le estaban preguntando lo mismo? Sí. El joven rico llegó corriendo ante Jesús, se inclinó ante él y dijo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer qué? La vida eterna. Este maestro judío de la ley dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa tendré la vida eterna? La pregunta era la misma. Sin embargo, Jesús a uno le contestó una cosa y a otro le contestó otra ante la misma pregunta. Al joven rico sabemos la historia. Ve, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Al maestro de la ley, siendo que quizá no era una persona rica, no le contestó de la misma manera. Y entonces le dijo, bueno, tú que eres un maestro de la ley, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que lees ahí en la Biblia? Él dijo, bueno, la primera cosa es que debo amar a Dios por encima de cualquier cosa, por encima del trabajo, por encima del dinero, por encima de los bienes, por encima de la iglesia, por encima de todo. ¿Por qué? Diciéndolo en palabras del profeta hoy en día. Vamos a suponer, yo soy el maestro, yo le podría haber contestado, sí, yo sé que debo amar a Dios por sobre todas las cosas, encima del trabajo, encima del dinero, encima de la iglesia, etcétera. Porque si no lo hago así, recuerde, el maestro era judío, porque si no lo hago así, aún yo siendo judío me convierto en un idólatra. Usted dice, ¿cómo? Porque el profeta nos dijo que todo aquello que se interpone entre Dios y uno se convierte en un ídolo. Y bueno, y le dijo Jesús, bueno, ¿y qué más? Bueno, no solamente debo amar a Dios por sobre todas las cosas, sino que debo amar a mi prójimo como si fuera yo mismo. ¿Verdad? Y entonces, aquel doctor de la ley, o Jesús le dio la respuesta, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre las entendió así. Y entonces en la Biblia que él queriéndose justificar dijo, bueno Señor, ¿quién es mi prójimo? Como yo he dicho, Jesús le hubiera dicho, tu prójimo es tu próximo. Su prójimo no es el hermano de la iglesia, aunque también lo es. Pero me refiero, el prójimo no se enfrasca únicamente o no se reduce al decir, bueno, es que mi prójimo es el que está sentado al lado mío. No, su prójimo es el que comparte con usted un asiento en el transporte. Su prójimo es aquel que está junto a usted en el trabajo, etcétera. Ese es el prójimo. En inglés dice vecino. Ese es su prójimo. Ahora, aquel hombre, queriéndose justificar muy ingenuamente, aparentemente, dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Digo, Jesús le pudiera haber contestado eso, pero él le narra una parábola. Mira, había un hombre que venía de Jerusalén a Jericó. El profeta dice, Jerusalén está en la parte alta, Jericó está en la parte baja. O sea, venía recayendo. Y en el trayecto lo encontraron unos ladrones. Y dice la Biblia que lo despojaron. Le quitaron todo lo que tenía. Pero ojalá y solamente hubiera sido eso, sino que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. El hermano Branham dijo, físicamente vivo, espiritualmente muerto. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo una persona estando muerta, qué se puede hacer con ella? El Señor todavía lo puede resucitar. ¿Que usted y yo no estábamos muertos? Dijo Pablo, estando nosotros muertos en delitos y en pecados. No estábamos vivos, estábamos muertos, espiritualmente muertos. Él vino y nos dio vida. Ahora, yo le pregunto, de esa parábola, ¿qué Mateo, Marcos y Juan no la habrán escuchado de Jesús? ¿Que ellos no iban en la multitud cuando aquella mujer o una mujer venía dentro de una gran procesión? ¿Y qué era lo que iba guiando aquella procesión? Era un ataúd. Esta mujer era una viuda. ¿Viuda de qué? De Naín.
Yo me pregunto, ¿ellos no se dieron cuenta de ese evento? Eran los seguidores de Jesús, hermano. No hubo cosa que Jesús no haya hecho, que ellos no se percataron de ello. Sin embargo, Lucas, él toma todas esas historias. ¿Por qué? Porque Lucas, siendo un médico, aún vio el ministerio de Jesús en su justa dimensión. Ahora, mire, pero aquí hay algo y con esto ya quiero terminar, que sin duda alguna es lo más importante. Como le decía, Lucas al principio de su evangelio menciona cosas de las que él iba a escribir. Y no que eran ciertas, sino que eran ciertísimas, como él mismo lo dijo. O sea que es algo cierto, es ciertísimo, es algo fuera de toda duda. Y mire, aquí es donde quiero decirle algo ya para terminar. El ministerio de Jesús, como él dijo, la comisión que les dio él a sus discípulos aquí en Mateo, el capítulo 10, él les dijo a sus discípulos, dijo el profeta, esta fue la primera comisión. Él les dijo, en Mateo 10, 5, a estos, después de que él escoge sus discípulos, dice la Biblia, a estos 12 envió a Jesús, a los cuales dio mandamiento o instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Es un conjunto de reglas o advertencias con algún fin. O sea, él les dio instrucciones. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Dijo, miren, ustedes no vayan por el camino de los gentiles, ni en ciudades samaritanos entréis. O sea, los discípulos originalmente no tendrían nada que ver ni con gentiles ni con samaritanos. Eso es lo que Jesús les dice. Antes, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el ministerio de Jesús originalmente estaba dirigido a los judíos. Escuche, pero el hecho de que el ministerio de Jesús estuviera dirigido a los judíos no quiere decir que en alguna circunstancia de su ministerio un gentil no hubiera aparecido en la escena. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que había una mujer griega sirofenicia. Esa no es una judía, esa es una gentil. Pero, hermano, la necesidad de ella era mayor que cualquier cosa que Jesús pudiera decir. Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque es la verdad. La necesidad de ella era mayor que lo que Jesús pudiera decir. Cuando ella va rogándole a Jesús y diciendo, Señor, ten misericordia, mi hija yace gravemente enferma. ¿Sabe usted qué le dijo Jesús? Lo mismo que le dijo a sus discípulos. O sea, en otras palabras, él le pudo haber dicho, mira, yo a mis discípulos les dije que no tengan nada que ver ni con judíos ni con samaritanos, sino que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Jesús le dijo a esta mujer, yo no soy enviado, por si tú no lo sabías, yo no soy enviado, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. O sea, Jesús, lo mismo que les había dicho a sus discípulos, era lo mismo, la misma actitud que él estaba asumiendo. Parecía que la mujer se hubiera quedado con eso, quizás sintiéndose menospreciada, humillada, pero eso no era todo. La necesidad de ella era mayor que el dicho de Jesús. Sí, Señor, sí. Sí, no eres enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, pero mi hija está enferma. Y Jesús le contesta todavía con una frase que podría ser insultante. No es lícito tomar el pan de la mesa. ¿De quién? De los hijos y dárselos ¿a quién? A los perrillos. Hermanos, era un insulto. Dijo el hermano Branham, personas con menos que eso se van de la iglesia.
Hasta donde yo sé, ni yo ni ningún otro predicador le hemos dicho a usted perro, ¿verdad? Pero ¿qué tal si alguien bajo la unción del Espíritu Santo dijera eso? ¿Qué dijéramos? No, este hombre me está insultando. Es la primera vez que yo vengo aquí a la iglesia, la última vez. Pero aquella mujer, escuche, dijo: Señor, si tú dices que yo soy un perro, lo admito, soy un perro gentil. Pero mi hija, con todo y eso no mejora su condición. Sigue gravemente enferma. Ahora el profeta desde luego nos explica que ella lo abordó en la manera incorrecta. No por faltarle el respeto a Jesús, pero había cosas que ella no sabía. Ella escuchó que en una ocasión, que alguien quizá dijo que Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo estaba diciendo con toda propiedad Bartimeo, en una ocasión allí en Jericó, gritó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así lo dijo. Y Bartimeo lo estaba diciendo con toda propiedad porque era judío, Bartimeo. Esta mujer escuchó y dijo: bueno, si esa es la manera de abordar a Jesús, yo lo voy a abordar de esa manera. Jesús, ten misericordia, mi hija yace gravemente enferma. Hermano, qué tremendo hubiera sido que alguien le hubiera explicado. Le he dicho: no, mira, mujercita, sí, Jesús, Él puede hacer cualquier cosa por ti, pero tú no lo abordes en esos términos. Para ti no es rey. Eso es lo que es hijo de David. Eso es lo que el profeta nos explicó. Para ti no es rey, para ti es Señor. Pero a falta de alguien que se lo explicara, todavía hay un Dios en el cielo que se lo podía revelar. Cuando ella cambia la manera de acercarse a Jesús y en vez de decirle hijo de David, el hermano Branham dice que cuando ella le dijo hijo de David, él la ignoró, ni le hizo caso. Pero entonces ella cambió y dijo: sí, Señor, Señor, sí. Pero los perros, así como tú me has llamado, no que se tengan que sentar en la mesa, pero aún se comen las migajas. Y sabe usted, los discípulos intercedieron y dijeron: ya, Señor, despáchala, por favor, ya esta mujer está aquí nomás importunándote. Y sabe una cosa que dijo Jesús después de que la mujer se humilló hasta ese extremo. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Una gentil: mujer, grande es tu fe. Yo nunca encuentro en la Biblia que Jesús le haya dicho eso a Pedro, al hombre que caminó por las aguas. Antes lo reprendió y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no encuentro en la Biblia donde Jesús haya exaltado a Pedro con todo lo que Pedro era por causa de su fe. Sin embargo, a esta mujercita, a esta gentil, el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe. Y porque grande es tu fe, lo que tú has dicho será hecho. Se acabó la historia. De ahí no volvemos a saber nada de la mujer, porque ella obtuvo de Jesús. ¿Por qué? Por su fe grande. Recuerde, el hermano Branham, escuche, el hermano Branham dijo que esta fue la primera vez porque recuerde, Jesús, esta mujer, ella no, había cosas que no sabía, no había sido instruida. Los judíos sabían o eran instruidos que Jesús, si Jesús iba y los tocaba, sanaban. ¿No dice la Biblia que cuando Jesús tocó a la suegra de Pedro, la fiebre desapareció? ¿No dice la Biblia que cuando Jesús tocó a la hija de Jairo, la muchacha resucitó? Pero un gentil que sabía de eso. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo más maravilloso. Ante una aparente ignorancia de la mujer en cuanto a eso, al protocolo, al final de cuentas eso no era importante, lo que era importante era la fe. Por eso Jesús la elogió y le dijo: mujer, grande es tu fe. Con una gentil, el hermano Branham dijo: mire, por eso es tan maravilloso. Escuche, hermano, y yo lo voy a decir como un paréntesis en esto, hermano,
y yo voy a hablar en esta tarde en pronombre personal. Usted no se fíe tanto de lo que yo le diga. Usted vaya y cerciórese que eso es la verdad. Por eso, usted tiene a disposición los mismos sermones que yo escucho, los mismos sermones que yo leo. ¿Para qué? Para que usted tenga la certeza. Mire, porque yo a veces digo cosas y las estoy citando, y a veces yo percibo como la gente tiene un enorme signo de interrogación en su cabeza, como diciendo: ¿eso que él está diciendo que dijo el profeta será verdad? No que lo que el profeta haya dicho no sea verdad, sino que mi dicho, lo que yo digo, yo citando al profeta. Y si usted dice: ¿realmente el hermano Branham lo diría? ¿Sabe usted por qué? Porque esa es la revelación de la Biblia, hermano. Usted debe alimentarse leyendo la Biblia, pero también debe alimentarse leyendo el mensaje, porque el mensaje es la revelación de esta misma Biblia. De tal manera que usted tenga la certeza si lo que se le está diciendo aquí es verdad o no. Ahora, el profeta de Dios dijo que fue la primera vez, escuche, dijo, fue la primera vez que eso sucedió con una gentil, y fue con una mujer. Ahora Lucas es el que habla de eso. La siguiente, o más bien era una gentil, así como Lucas era un gentil. Por eso ni Mateo, ni Marcos, ni Juan comienzan a narrar la historia de esa manera. Lucas comienza escribiendo su evangelio poniéndole un sello, y un sello de fe. Y fe es la sustancia, fe es la certeza de las cosas que se esperan. Ahora, en este caso, Lucas no estaba escribiendo de las cosas que se esperan, estaba escribiendo de las cosas pasadas, pero que él no había sido testigo de ello. Ahora, regresemos. La Biblia dice, habla de un centurión romano que tenía un siervo. Mateo 8, también Lucas habla de ello. Y este siervo estaba enfermo. Y entonces aquel hombre va ante Jesús y le dice: Señor, mi siervo yace gravemente enfermo. Recuerde, este hombre no fue como Jairo, que le dijo: ve y toca a mi niña para que ella se mejore. Porque cuando Jairo le dijo eso, la niña todavía no moría, la niña estaba enferma, aunque estaba muy grave. Entonces dijo: Señor, pero aquí hay algo importante. Yo no soy digno, mire qué cosa. Yo no soy digno que tú vengas bajo mi techado, pero si tú dices la palabra. Ahora mire, el hermano Branham, por eso mire, muchas veces estamos en un escalón muy abajo todavía en cuanto a la fe, porque el profeta dijo que esa es la manera de creer de un gentil. Si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Y sabe una cosa, a Jesús le asombró tanto aquello. Otra vez con un gentil, a una mujer gentil le dijo: grande es tu fe. A un varón gentil le dijo: ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. ¿Qué le parece? Ni siquiera entre aquellos a quienes el evangelio vino primeramente, según lo que acabamos de leer, ni siquiera entre ellos había encontrado la fe que él había encontrado en un gentil. Ahora, eso nos corresponde a nosotros. Nosotros somos gentiles. Mire, por eso termino con lo que comencé diciendo al principio. Lucas era gentil, pero él tenía una fe, lo mostró por escrito. Y lo voy a decir de esta manera porque es lo que yo puedo ver en la escritura. Él tenía una fe para dar por ciertísimas las cosas que él ni siquiera había visto, y lo voy a decir con respeto, una fe mayor todavía que los otros tres que escribieron los evangelios tenían. Usted dice: ¿en qué se basa para decir eso? Porque los demás escribieron lo que vieron. Lucas escribió lo que no vio, y por si fuera poco, él le puso este sello a su evangelio: las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Punto. ¿Quién podría hacer dudar a Lucas de lo que él estaba escribiendo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque entre nosotros también hay cosas que han sido ciertísimas. Todo lo que uno escucha
Y no solamente los testimonios pasados, los presentes y aún los futuros. Pero vayamos al mensaje, que es la cosa importante. Todo lo que nosotros escuchamos en el mensaje para mí es ciertísimo. Esas historias que el profeta narra para mí son ciertísimas. Porque esa es la fe que Dios demanda de nosotros como gentiles. ¿Sabe usted por qué? Porque eso pone el fundamento para los eventos presentes y futuros que Dios tiene para la iglesia. Pero necesitamos estar en esa condición. Por eso Dios permitió que este gentil entrara a la escena para mostrarnos la escritura desde una perspectiva distinta. Y tan solo con eso, tan solo al comenzar esa parte, al comenzar su evangelio, el hecho de que Lucas haya dicho que las cosas, que él no fue testigo. Usted no tiene fe para ver, por ejemplo, un accidente que suceda por ahí en una parte. Usted lo vio y punto, y después lo narra así. ¿Y cómo tiene la certeza? Pues porque yo lo vi, yo estaba presente. Pero decir realmente algo con certeza, algo que usted no vio, se requiere fe. Por eso, este evangelio es maravilloso. Y tan solo en estas pocas palabras que Lucas dice, nos enseña algo. Que debemos tener fe para creer las cosas que no hemos visto. Y que para nosotros son, o deberían de ser, o deben ser, ciertísimas. Y que las podamos contar como si nosotros mismos las hubiéramos visto mientras estén en la Biblia o que el profeta las narre, para mí tienen el mismo efecto. Así que lo dejo con ese pensamiento, que usted y yo podamos decir, sí Señor, esas cosas que aunque no las he visto, para mí son ciertísimas. No hay sombra de duda. Son más que la verdad, como dijera Harry Wright. Pongámonos de pie, Señor. Padre, tu palabra es maravillosa y no porque nosotros lo digamos, sino porque ella es maravillosa, Señor. En cada versículo de tu palabra tú nos enseñas algo, Señor. Ayúdanos, Dios, aumentanos la fe, Señor Jesús. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Padre, aumentanos la fe, Señor Jesús, para poder creer que estas cosas son verdad. Todo lo que tu siervo ha dicho, lo que tu palabra dice, es la verdad, Señor. Y que no solamente como una repetición, Señor, o como un dicho, sino que como una revelación en nuestro corazón podamos decir que estas cosas son ciertísimas, Señor. Padre, porque vienen momentos de turbulencia, Señor, en las cuales a veces la gente no sabe qué creer, Señor. Vienen vientos a sacudir el árbol, Señor, para tratar de desarraigarlo, Señor. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿será cierto esto que estoy creyendo o no será cierto? Pero Padre, danos esa revelación, Señor, de poder saber que estas cosas son ciertísimas, mi Dios. Padre, y que esta fe pueda ser arraigada en tu palabra y en tu mensaje, Señor, porque eso es todo lo que nos basta, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, a caminar de fe en fe, de gloria en gloria, Señor, de subir de escalón tras escalón, Señor, hasta poder llegar, terminar a la estatura de un varón perfecto, Señor. Padre, en esta noche te agradezco este pensamiento de tu palabra. Permite que se quede en nuestros corazones, Señor, y que lo atesoremos, Padre, como parte de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, una vez más pedimos